Continuamos en la línea roja. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Os ponemos en situación. Estamos hablando de la gestación subrogada y lo estamos haciendo desde 3 puntos de vista muy interesantes, que son los de Carlos Leiva, que es padre por gestación subrogada, Gonzalo Eulogio, que es abogado, y Rocío Núñez, que es embrióloga y además coordinadora científica del Grupo Internacional UR. En esta segunda parte del programa me gustaría arrancar con una de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa en la primera, y son esos contratos que se realizan a la hora de traer hacia acá, Carlos, en vuestro caso, cuando trajisteis a vuestro hijo, ¿qué cosas son las que se detallan en ese contrato? Entiendo que será muy importante qué puntos aparezcan en él, ¿no? Bueno, yo hice la gestación subrogada en Canadá. Hoy al principio del programa preguntaba qué tipo de gestación subrogada hay. Bueno, ahí está la gestación subrogada tradicional, que es cuando la mujer que gesta se embaraza con su propio óvulo, eso es tradicional. Y está la gestación subrogada comercial, commercial surrogacy se llama, donde hay una remuneración y donde la gestante no se embaraza con su propio óvulo. En mi caso, que yo hice en Canadá, Canadá es un país que lo tiene regulado como altruista, no comercial, quiere decir que la gestante solamente puede recibir compensación por su servicio, por su capacidad de gestar. La gestante que me ayudó a mí a tener mi hijo cobró un dinero que en realidad es mucho menos que lo que se cobra en Estados Unidos, donde sí que es comercial. Entonces, Canadá regula esto y permite que una mujer done su capacidad de gestar a cambio de una compensación, lo mismo que recibe la que dona sus óvulos, una compensación. Entiendo, Carlos, que no quieres cifrar esa compensación que en vuestro caso Sí, sí, hicisteis. la ley de Canadá en mi contrato pone que una gestación subrogada permite que la gestante cobre $29.000, que es lo que yo le pagué a mi gestante como compensación. En Estados Unidos hoy no se consigue una gestante por menos de 50.000. Uh-huh. ¿Qué cuestiones atasteis bien en ese contrato que firmasteis? La gestante tiene que ser madre, ya tiene que haber tenido familia, y sobre todo la gestante tiene que haber sido analizada su situación familiar y no solamente ella, sino su marido y sus padres y sus hijos tienen que estar al tanto de lo que va a hacer ella. O sea, que lo que se intenta es que la gestante tenga 100% de apoyo familiar, porque ella sola no puede hacerse cargo de una gestación, ella tiene que ir a veces a consultas, necesita que alguien de la familia la lleve a la consulta, o si está con náuseas la tiene que ayudar. Entonces, toda la familia que se tiene que involucrar. Y en Canadá, donde yo fui parte de un estudio psicológico de la gestante, y no solo de la gestante, también nosotros como padres de intención nos hicieron un estudio en Canadá, tuvimos que enfrentarnos a juntas médicas, psicólogos, y demostrar que la pareja era estable, que llevaba un tiempo razonable viviendo juntos y que teníamos medios para poder alimentar a nuestro hijo y educarlo. Entonces, esto está muy bien atado. Tanto Uh-huh. la gestante como los padres contratantes tienen que pasar por psicólogos y demostrar que están capacitados para hacerlo. Uh-huh. Gonzalo, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver algún tipo de estos contratos que se realizan entre los padres de adopción y las madres gestantes. En la realidad no, en películas sí, muchas. Bueno, En como Juno, experto también en la materia. en Juno, por ejemplo, hablaba precisamente de ese tema, ¿no? Y bueno, yo es que, a ver, yo sigo diciendo lo mismo. Don Carlos, ¿cómo inscribió usted a su niño en el registro civil español? ¿Qué documento, qué título de inscripción aportó? Muy buena pregunta. Cuando yo hice la gestación subrogada, como se imaginará, abogado, fue en el año 2004. En esa época, el mundo no estaba enterado de lo que era la gestación subrogada. La opinión pública comenzó a saber sobre la gestación subrogada a partir de 2008, cuando Ricky Martin fue el primer celebrity en el planeta que dijo que tenía un hijo por gestación subrogada. 2008. Luego vino Elton John y muchos más. En esa época yo vine a España, en el año 2005, con mi hijo canadiense, con pasaporte canadiense. Yo no lo inscribí como español. Mi hijo es canadiense, le saqué un NIE, Seguridad Social, y pasaron 2 años luego de que mi hijo
viviendo en España, por extranjería aplicó a nacionalidad española. Así de simple. Yo no me inscribí inmediatamente. Cualquier persona extranjera que viene a España y reside durante 2 años en España puede aplicar a su segunda nacionalidad. Así de simple lo hice yo, abogado. Sí, claro, pero tuvo que esperar a que su niño pudiera obtener la nacionalidad española 2 años. para 2 años para poder inscribirlo en el registro civil. Sí, sin ningún fraude de ley, como usted lo ha dicho. No, pero cuando la clínica, pero cuando la clínica privada hay mucha gente que no se espera a eso. Usted lo hizo a través de la vía intermedia de la nacionalidad, de un expediente de nacionalidad, pero cuando a ver, es público y notorio que esas clínicas especializadas que cuestan una fortuna, como la de la famosa, pues... Sí, como de esta famosa, ha dicho usted, que tiene nombre, esta famosa, tiene nombre. Sí. Reconoce que hay 2 certificados, uno en el que consta la madre gestante y otro preparado para que se pueda, a través del consulado español en Estados Unidos, inscribir directamente, sin esperar 2 años, en el registro civil. Es una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque la filiación mediante subrogación, mediante gestación subrogada, no tiene cabida en el registro civil español. Y todos esos contratos que en Canadá eran legales, en España no lo son. Nulos. De pleno derecho. De pleno derecho. Y luego, yo creo que, bueno, si queréis lo dejo aquí de momento, pero Laura, es que no puedo evitar que el Código Civil prevé en sus artículos 175 y siguientes la adopción. ¿Vale? Entonces, estamos estirando la goma de la ciencia hasta extremos tremendos, cuando yo ahí sí que he tenido, Laura, casos directos de adopción. Y bueno, efectivamente, en el mismo supuesto biológico que usted, don Carlos, pues ha habido matrimonios pues que se han apuntado a la lista de adopción, tanto nacional como internacional. Han pagado un dineral también la Agencia de Adopción Internacional, las estancias obligatorias en el país, cantidades, como no voy a decir el nombre del cliente, obviamente, pero puedo decirle que cerca de 40.000 euros la adopción internacional. Conozco gente que ha pagado eso. Exacto. Y bueno, y al cabo de 2-3 años ha conseguido un hijo a través de la adopción internacional y al cabo de 4 o 5 otro a través de la adopción nacional. Termino. A mí me parece contradictorio, chocante, me parece que hay que pensarlo, ¿no? Que haya 40.000 niños en situación de desamparo, 18.000, porque a los padres adoptantes les hacen las mismas pruebas que le hicieron a usted en Canadá. Las mismas. Exacto. o más, visitan la casa, hacen fotos, inspecciones. Es decir, con tanto niño que hay en situación de desamparo, con 18.000 certificados de idoneidad de padres que están esperando que adoptar un niño, sea internacional, que va más rápido, o nacional. ¿Qué quiere que le diga? Esos niños ya están en el mundo. Ya están en el mundo y necesitan unos padres como usted, don Carlos, que los cuiden, que los atiendan, porque el interés del menor es el interés supremo en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos del Niño, y son niños que ya están ahí desamparados, ¿verdad? Y por lo que habría que agilizar es la adopción. Habría que agilizar la adopción para que no haya que esperar 2, 3, 4 años, porque son niños que ya están ahí y necesitan protección. No me diga que no es una pequeña contradicción.
Es una buena reflexión, Sí, Gonzalo. estoy de Tengo preguntas acuerdo, para estoy de Rocío que acuerdo. enseguida le voy a hacer, pero Carlos, ¿vosotros os planteasteis en algún momento Sí, recurrir a este tipo de adopción en lugar de a la subrogada? pero es imposible adoptar en España, es imposible simplemente porque hay más parejas buscando niños que niños disponibles. Es lo que dice el abogado, por lo menos en España no es cierto. En España hay mucha más gente queriendo adoptar que niños disponibles. Internacionalmente sí que el abogado tiene razón. Hay muchos niños desamparados, pero las trabas y los intereses económicos que hay de por medio, cuando nos planteamos adoptar, nos dijeron 4 o 5 años y tendrás que pagar 40.000 euros. Pues nosotros adoptamos por la gestación subrogada. Y aparte porque queríamos en mi caso, nuestro hijo tiene conexión genética con mi pareja, así que no habría problema para Estamos hacerlo. hablando de elevadas cifras de dinero. Carlos decía 29.000 Sí. euros, Gonzalo Eulogio 40.000. Rocío, ¿es la gestación subrogada lo más caro en cuanto a hacerse con un hijo por reproducción asistida? Pues entiendo que sí, Sí. pero entiendo que sí porque, vamos a ver, los precios además varían tremendamente dependiendo del país. No tienen nada que ver los precios en Ucrania con los precios en Estados Unidos ni con Canadá. Pero claro, también es verdad que depende del país, es más garantista que otro, hay más seguridad, hay otra serie de controles. Cambia absolutamente dependiendo de dónde nos refiramos. Y en el debate este que están teniendo sobre el tema de la adopción, yo creo que comparar la adopción con la gestación subrogada no me parece adecuado. Una de las razones principales por las que las parejas o las personas que acuden a esta técnica es porque quieren una continuidad genética, que yo no soy quien para juzgar si eso pues es más o menos válido, pero es lo mismo que ocurre con la reproducción asistida, que las parejas, antes que recurrir a una donación de gametos, lo que quieren es tener un hijo genéticamente de ellos. Y esa es la clave de la gestación subrogada, porque, como he comentado antes, si no aporta ninguno de los miembros de la pareja un gameto, entonces sí que absolutamente es una adopción lo que se debería de recurrir, claro. Y por otra parte, en el tema de la adopción, conozco varias parejas que han optado por este medio, que efectivamente han tardado 3 años en conseguir un niño que la mayoría de las veces no es un bebé y que en muchas ocasiones, al no ser el bebé, lleva ya unos problemas que, según dicen los perinatólogos, de abandono, etcétera, etcétera, que desde una edad muy temprana realmente están sufriendo. Entonces, bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, que no es tan sencillo, esto no es blanco-negro, esto hay muchos matices entre medias que hay que valorar y cada situación además hay que valorarla. En la adopción, los niños que están dados en adopción son madres que los han dado en adopción, que sabían que no querían quedar embarazadas, los dan en adopción y durante el embarazo muchas de estas madres han tomado alcohol, han fumado y estos niños nacen con el síndrome de abstinencia alcohólica. Estos niños durante el embarazo han estado tomando alcohol y cuando nacen, cuando llegan a 4 o 5 años, realmente se transforman estos niños. Y o sea que cuando uno adopta, no tiene garantía de que ese niño va a estar 100% sano. Muchos de estos niños tienen secuelas por el embarazo que han tenido, porque esas madres sabían que lo iban a dar en adopción. Y ahí está el problema, no sabemos qué adoptamos. Carlos, no nos quedan muchos minutos de programa. Mi objetivo hoy era enseñar varias opiniones en torno a todo esto que se está hablando. Me gustaría, Carlos, que nos dijeras cuál es la opinión de tu hijo. No lo tenemos aquí, es casi mayor de edad, claro. Han pasado muchos años. Sí. Entiendo que cuando se pone el foco de nuevo, entiendo que pasarán muchos años en los que no se hable del asunto, pero cuando surge una noticia como esta, en la que la gestación subrogada está llenando todos los medios de comunicación, él ya entiende perfectamente cómo ha llegado hasta aquí, cómo forma parte de esta familia, ¿cómo lo lleva? Él está orgulloso de sus padres, porque lo que nosotros hemos hipotecado nuestras vidas para poder conseguir ese presupuesto para traerlo él al mundo. Nosotros le hemos explicado que su madre tenía un problema y que él no crecía muy bien en el cuerpo de su madre, y hemos conseguido que una mujer maravillosa nos haya ayudado para que él pueda crecer en otro cuerpo. Él lo sabe muy bien y él está orgulloso de lo que hemos hecho, no tiene ninguna secuela psicológica, va a la escuela
ningún problema. Simplemente yo antes lo comenté, el único problema que yo veo es que mucha gente habla de vientre de alquiler y a mí me suena horrible esa palabra. Los vientres no se alquilan, no hay casas donde uno pueda alquilar un vientre. Yo no conozco en el planeta un vientre que haya parido un hijo. Pues quiero dejar claro que ustedes los periodistas, por favor, que nos ayuden a nosotros, a los padres por gestación subrogada, a nombrar la técnica por su nombre. Pero mi hijo no tiene ningún problema y está orgulloso de lo que hemos hecho. Gonzalo, no sé si el hecho de que asuntos como este de repente cobren esta relevancia puede ayudar a eso que tú decías, hay que legislar, hay que ponerse manos a la obra y ya hemos escuchado cómo los políticos, gracias a este debate que está surgiendo, se están posicionando, incluso cambiando de opinión con la que tenían hace unos años, el Partido Popular, por ejemplo. Bueno, el Partido Popular por razones que todos sabemos y que no hace falta decir, ¿no? De repente, ¿no? A 2 meses vista de unos eventos, un evento que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo no he comparado la adopción con la gestación subrogada. Yo la he propuesto, no yo, el Código Civil español, como alternativa. Y es cierto lo que dice don Carlos, sobre todo los niños adoptados de países poco desarrollados, es cierto que vienen con 3, 4 añitos, con problemas físicos, porque efectivamente son hijos que se le ha retirado la patria potestad a la madre y al padre por drogadicción, por alcoholismo, etcétera, etcétera. Y los han dejado en un orfanato que mejor no ver las imágenes de esos orfanatos, ¿no? Como yo una vez que vi uno chino y me puse enfermo, ¿no? Yo lo he planteado como una alternativa y yo conozco un caso, don Carlos, que es todo un reto para esos padres adoptantes. Es todo un reto y lo estoy viendo con mis propios ojos, porque es un caso mío, de mi despacho, cómo se están hipotecando también en intentar que ese niño recupere la salud de la que no tenía cuando salió del país de donde salió, que salió con todo tipo de problemas físicos y déficit de atención, es decir, se desviven por él. O sea, que también es un reto, de extraordinaria generosidad. Adoptar un niño con los problemas que usted dice o peores, y cuidarlo, quererlo y llevarlo por todos los médicos públicos, privados, para poco a poco conseguir que ese niño se pueda desarrollar las máximas capacidades posibles. Rocío, tú que estás día a día, que este es tu trabajo, cuando escuchas hablar tanto de este asunto, ¿crees que es beneficioso, que puede ayudar a que finalmente España ponga claramente, blanco sobre negro, los límites de este tipo de gestación? Mira, yo creo que el problema que existe ahora, y lo hemos visto al inicio del programa con las entrevistas con los políticos, claro, los políticos, cada uno se posiciona en su lado sobre qué opina, pero lo que hace falta realmente, claro que hace falta una regulación, porque la gestación subrogada no va a desaparecer. Y el que haya en algunos sitios, como habrá, pues mala praxis, etcétera, etcétera, eso, porque se prohíba en España, no va a desaparecer. Sin embargo, creo que ayudaría a que hubiese una regulación, pero una regulación que no fuera hecha por políticos, porque entonces vamos a estar en las mismas. Y no es cuestión de que la ley diga, bueno, es que la ley es así, hay que cumplirla, por supuesto, pero es que las leyes, y en este caso una ley que implica tantos ámbitos, como son los médicos, los psicológicos, los éticos, no solamente los legales, que hubiese un grupo que fuese multidisciplinar, que cada uno ofreciera su experiencia como experto para crear una legislación que realmente fuera justa, que fuera garantista, que protegiese a las personas que necesitan acudir a esta técnica, y yo creo que eso es lo que se debería de hacer. Que se llegue a conseguir esto, no lo sé.
pero creo que ese sería el ideal que nosotros desde nuestro ámbito pretendemos, desde luego. Carlos, ¿tú afirmas? Doctora, Gonzalo. No, rápidamente. Doctora, es que las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Sí, ya lo dice la zarzuela. Y el derecho siempre va detrás de la realidad y efectivamente hay que regularlo. Lo peor que puede haber en un Estado de Derecho es la desregularización, perdón. Acuérdense lo que pasó con la desregulación de los bancos en Estados Unidos, que nos llevó a la crisis de 2008, la brutal crisis de 2008, porque precisamente Estados Unidos es un país donde el capitalismo es salvaje y allí no regulan lo menos posible. ¡Hala! El mercado, y no hay regulación, no hay regulación, y pasó lo que pasó en 2008. Es un ejemplo. Luego sí. Luego enseguida llegó Obama y se puso a regular las subprime, que no podían ser, etcétera, etcétera. Pues lo mismo pasa con este asunto, que pues la ciencia va por encima de la legalidad, siempre ha sido así, y efectivamente hay que regularlo. Como usted dice, estoy total y absolutamente de acuerdo, porque sin regulación todos son problemas. Esperemos que esa cercanía con esa cita que comentabas, Gonzalo, ayude a ir posicionando a los grupos políticos y a ir planteando qué soluciones tienen. Por último, Carlos, entiendo y afirmabas con la cabeza la importancia que es definir legalmente esta nueva situación para nuevos padres que se enfrentan a ello y para los que ya lo habéis sido. Rocío ha mencionado, la Sociedad Española de Fertilidad hace 8 años emitió un documento dirigido a nuestros políticos para que regulen la gestación subrogada. La Sociedad Española de Fertilidad lo ha emitido y científicamente todo muy bien justificado. Yo tengo el documento, pero nuestros cagaduras políticos no le hacen caso. Pues tenemos que cerrar aquí el programa. Nos vamos a quedar con esas conclusiones que poníais encima de la mesa. Muchísimas gracias, Carlos Leiva, Rocío Núñez y Gonzalo Euloquio. Creo que ha sido una visión interesante, muy interesante en torno a este asunto del que tanto se está hablando. Gracias. Adiós. Un placer. Muchas gracias. Y gracias, Adiós. por supuesto, a todos los que nos seguís. Hoy sí que nos despedimos antes de esas vacaciones de Semana Santa. Disfrutarlas si tenéis la suerte de tenerlas. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.